esta ocasión vamos a hacer la simulación del sistema SCADA para objetivo electroenergético. Para esta simulación hemos utilizado el software MobSim y el Movicon. Ahora en el software MobSim hemos hecho el mapa de registros, que aquí lo podemos apreciar, y ahora vamos a hacer la conexión. Conectamos vía Modbus TCP. Listo. Ahora, antes de todo esto, nosotros ya hemos configurado la pantalla principal. Como podemos apreciar acá, esta es la pantalla principal por el cual nosotros hemos definido todas las variables que aquí tenemos. Y están todas las variables del sistema: la intensidad promedio de G1, la intensidad promedio de G2, la potencia activa, temperatura de la bobina, temperatura del rotor, la temperatura de la turbina, la velocidad del motor G1 y del G2 y el voltaje promedio de línea. Aquí nosotros hemos configurado todos esos parámetros. Por lo tanto, aquí vemos la potencia del generador 1 y del generador 2, la intensidad del generador 1 y del generador 2, y vemos el voltaje promedio de línea. Hemos hecho los parámetros mecánicos para el generador 1, por el cual hemos utilizado unos numéricos digitales y analógicos, ¿no? Aquí podemos ver en los digitales, podemos ver la temperatura del rotor y la temperatura de la bobina. En el analógico podemos ver la velocidad del del rotor en RPM y la temperatura de la turbina. Al igual, hemos configurado los parámetros mecánicos del generador 2 con unos numéricos digitales y otros analógicos. Hemos configurado las alarmas. Este es el cuadro de las alarmas. Aquí lo voy a mostrar. Que hemos configurado alarma para la intensidad promedio G2 y la intensidad promedio G1, una alarma digital. Bueno, eso no tiene nada que ver. Cuando hay alta corriente en el G1 va a haber una alarma, y cuando hay alta corriente en G2 va a saltar otra alarma. Ahora también tenemos los registros de evento de las alarmas, que aquí nos va a mostrar al momento de hacer la simulación. Tenemos los registros de datos históricos del generador 1 y los registros de datos históricos del generador 2. Bueno, habiendo explicado esto, vamos a hacer la simulación. Nos ubicamos en la pantalla principal. Como se puede apreciar, ya está simulando nuestro sistema, ¿no? Y ya. Aquí podemos ver la potencia que hay en el generador 1, que es de 301, bueno, va variando, ¿no?, a 298. La potencia del generador 2, la intensidad del generador 1, la intensidad del generador 2 y el voltaje. La potencia está en kilowatts y el voltaje está en kilovoltios, en tanto la intensidad está en amperios. Ahora pasamos a ver los parámetros mecánicos del generador 1. Pulsamos en este botón, automáticamente el sistema nos va a botar al parámetro mecánico del generador 1. Aquí podemos apreciar la temperatura del rotor, que es de 44 grados centígrados, la temperatura de la bobina, la velocidad del rotor en RPM, que en este caso está a 1000 RPM, la temperatura de la turbina, que estará entre 56 a 54 grados centígrados. Ahora pasamos a ver los parámetros mecánicos del generador 2. Pulsamos el botón de acá y esto nos desplaza a los parámetros mecánicos del generador 2. Al igual que el generador 1, podemos ver la temperatura del rotor, la temperatura de la bobina,
la velocidad de rotor en RPM y la temperatura de la turbina. Regresamos a la pantalla principal y ahora vamos a ver las tendencias. Pulsamos aquí y vemos la tendencia del generador 1. Esta tendencia nos va a sacar el gráfico de la velocidad del rotor. Estamos en la tendencia para el generador 1. Nos va a sacar la velocidad del rotor, la temperatura de la turbina, la temperatura del rotor y la temperatura de la bobina. Como podemos apreciar el gráfico, ya el software nos está mostrando todas las tendencias. Bueno, pasamos a ver la tendencia del generador 2. Como se puede apreciar, lo hemos configurado para que no bote estos valores, ¿no?, de gráfica. De la velocidad del rotor, la temperatura de la turbina, la temperatura del rotor y la temperatura de la bobina. Bueno, ahora pasamos a ver los parámetros eléctricos. Bien, aquí se muestran los parámetros eléctricos. ¿Ya? Por lo tanto, ahí se aprecia la potencia del generador 1 y del generador 2, ¿no? Cuando está en verde significa que los dos están funcionando. Bueno, ahora volvemos al menú principal y vemos las alarmas que se están generando ahora. Aquí están las alarmas, por el cual nos indica que hay un alto nivel de corriente en el generador 1 y tanto alto corriente en el generador 2. Ahora pasamos a ver los eventos de alarmas. Bueno, aquí nos muestra, ¿no?, alto nivel de corriente generador 1 y alto nivel de corriente generador 2. Volvemos a la pantalla principal y ahora vemos los datos históricos del generador 1. Aquí nosotros hemos configurado para que aparezcan la intensidad promedio, la potencia activa, la temperatura del rotor, la temperatura de la bobina, la temperatura de la turbina y la velocidad del rotor. Todos estos datos históricos son del generador 1. Ahora pasamos a ver el generador 2. Al igual que el generador 1, nosotros lo hemos configurado para que nos bote todos los datos históricos de la intensidad promedio, de la potencia activa, de la temperatura del rotor, de la temperatura de la bobina, temperatura de la turbina y la velocidad del rotor.